¿Alguna vez te has preguntado en qué se inspiró Peter Pan? ¿Crees que es solo un cuento de hadas sobre un niño que no quería crecer? Pues déjame decirte algo. La historia real de Peter Pan es mucho más oscura de lo que imaginas. Y es que esto incluye tragedias familiares, la obsesión con la infancia eterna y un autor con un pasado inquietante hacen que este cuento no sea tan feliz como Disney nos hizo creer. Y lo mejor de todo es que para contarte esta historia me he venido nada más y nada menos al pequeño pueblo escocés donde se originó todo. Hoy te vienes conmigo a Kirriemuir. ¿Preparado para la aventura de hoy? Pues venga, vamos. Dentro vídeo. Como ya te he dicho, hoy te vienes conmigo a Kirriemuir. Es un pequeñito pueblo escocés donde nace James Barrie, autor de esta obra tan famosa que todos conocemos como Peter Pan. Y te aseguro que después de lo que te voy a contar, no vas a volver a ver Peter Pan de la misma forma. Una de las curiosidades que también te quería mencionar es que Bob Scott, el mítico vocalista de AC/DC, nace en este pueblo. Así que me voy a poner a beber un poquito de agua de estos lares a ver si se me pega algo. James Matthew Barrie nace en 1860 en este pequeño pueblo en el corazón de Escocia. Se cría en una familia de tejedores, pero desafortunadamente su infancia está marcada por un trágico evento, y es que su hermano David, con tan solo 13 años, pierde la vida en un accidente de patinaje sobre hielo. Este evento destroza por completo a la madre de James y hace que caiga en una depresión profunda de la que era imposible salir, echando de menos a su hijo fallecido. ¿Qué consecuencias tuvo esto en James? Él, con tan solo 6 años, se pasó años intentando reemplazar y llenar ese vacío que dejó su hermano David en el corazón de su madre. La depresión de su madre, Margaret, fue tan profunda que se refugia en la idea de que su hijo fallecido David nunca crecería y que siempre sería un niño perfecto y eterno. Este pensamiento deja una marca imborrable en el pensamiento de James, quien incluso se vestía con su ropa. Todo esto para recuperar a su madre de la depresión y tristeza profunda en la que se hallaba. Aquí fue donde James empezó a crear sus mundos de fantasía, mundos donde la infancia nunca terminaba, mundos como el país de nunca jamás. Y es que Peter Pan no nace como lo conocemos hoy en día. En sus inicios, Peter era un niño travieso con intenciones más oscuras de las que nos imaginamos. En una de las versiones más tempranas de la historia, Peter Pan no solo se llevaba a los niños a nunca jamás, sino que antes de que crecieran se deshacía de ellos. Y esto me recuerda bastante a lo que ocurre con David, el hermano de James. La inspiración de Peter Pan no solo vino de su infancia. Y aquí viene algo más inesperado incluso que lo que te acabo de contar. Y como no, te vengo a contar la última parte de la historia al cementerio del pueblo. Resulta que la inspiración para Peter Pan no solo vino de su infancia. Unos años más tarde, cuando Barrie ya era adulto, con casi 30 años, empezó a tener una estrecha relación con 5 niños, los hermanos Llewellyn Davis. Dicen que jugaba con ellos como si fuera un niño más y como si él mismo no hubiera crecido.
Pero aquí viene lo más inquietante, y es que cuando fallecen los padres de estos hermanos, él falsifica parcialmente el testamento de la madre para quedarse con la custodia absoluta. Oficialmente no hay ningún testimonio ni ninguna prueba de que esto pasara con intenciones maliciosas, pero ha creado especulación durante muchos años. Estos 5 niños también fueron inspiración para crear la obra de Peter Pan, ya que representan a los niños perdidos en el país de nunca jamás. Resulta que el destino de estos 5 hermanos también estuvo marcado por la tragedia, ya que George muere en la guerra y Michael en circunstancias misteriosas ahogado en el río Támesis. A pesar de su historia llena de sombras, Barry deja un legado duradero y justo antes de morir dona todos los derechos de Peter Pan al hospital Great Ormond Street, asegurando que su historia ayudará a niños reales. Y ahora que conocemos el origen real de Peter Pan, ¿sigue pareciéndote una historia tan feliz como pensabas? ¿Crees que James Matthew Barrie escribió este cuento de hadas producto de su imaginación? ¿O quizá usó Peter Pan para lidiar con todos sus traumas? Como siempre, cuéntamelo en comentarios, dime qué te ha parecido esta historia y ya sabes que nos vemos la semana que viene. Por favor, como siempre te digo, suscríbete, te mando un besazo y un abrazo y muchísimas gracias por todo el apoyo. Un besazo. ¡Chao!